Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Por Más Salud. Hoy estaremos hablando en nuestro tema central sobre las varices y varículas. Para muchas personas, las varices son simplemente un problema estético. Sin embargo, pueden causar dolor y malestar. Incluso puede derivar en problemas de salud más graves. Las varices o insuficiencia venosa crónica son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre debido a una debilidad en las paredes y en las válvulas de las varices. Esto hace que las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Esta patología es mucho más frecuente en la mujer y se da habitualmente en las venas de las piernas, pero también se pueden formar en otras partes del cuerpo. Cómo tratar las varices y cómo prevenirlas es lo que hablaremos en este nuevo programa de Por Más Salud. Cuando uno habla de varice, en realidad es una vena que no tiene un funcionamiento correcto, es como una dilatación de la vena, ¿tá? Cuando uno habla de varices tiene que entender como un poco la base, o sea, por qué aparece la varice, qué es bien, porque como que a veces se genera un poco de eso de no entender muy bien el concepto y por eso mismo no entender cómo se trata. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que nuestro sistema de drenaje de sangre consta de una arteria y una vena, además del torrente linfático. La arteria lleva sangre y la vena trae la sangre. ¿Qué pasa? Cuando la vena funciona mal, le cuesta traer la sangre. Sobre todo en las piernas se nota. ¿Por qué? Porque por mismo la gravedad, la vena tiene que tener mayor función para llevar esa sangre que está en la punta de los pies al corazón. Entonces, cuando la vena comienza a funcionar mal, la sangre queda como más estacionada y es como si fuera un lago que se le junta agua. Va creciendo, creciendo y ahí aparecen las varices, que son esas dilataciones de venas que comienzan a funcionar mal. Entonces, cuando la vena comienza a funcionar mal, o sea, cuando comienza la insuficiencia venosa, como le llamamos nosotros, aparecen determinados signos y síntomas. Entonces la gente te dice, siento la pierna cansada, siento como... Muchas veces la gente dice, llega la noche y tengo la pierna como pesada, como la necesidad de poner las piernas para arriba, siento como picazón, sequedad, ese cosquilleo en las piernas que a veces la gente dice es inaguantable, no tolero, tengo que sentarme porque no aguanto estar parado. A pesar de que no se vea. Entonces eso es importante también decir, cuando yo arranco a sentir ese cansancio en las piernas, ya tengo que ir a consultar, porque eso significa que hay una insuficiencia de base que todavía no se está mostrando, pero que está. Y después aparecen los signos a la vista, que ahí es cuando ya la insuficiencia en general es más severa. Las varices, las varículas o arañitas, como le llamamos nosotros, que son dilataciones de venas más pequeñas, entonces se ven como más liñitas finitas. Y en casos más severos aparecen las úlceras en las piernas. Y en realidad hay que entender que esto como que parece, pero el 20% de la población o más tiene insuficiencia venosa a partir de los 40 años y esto aumenta aún más con la edad. Entonces es súper importante cuando ya comienzan los primeros signos de insuficiencia venosa o cuando tenemos padres, madres o hermanos con insuficiencia venosa, consultar porque se puede prevenir de cierta manera. Y ahí es donde está la mayor de las importancias, ¿no? En la prevención. Nosotros tenemos venas más chiquitas y venas más grandes. Entonces, las venas chiquitas cuando se dilatan se ven como esas arañitas, como finas, rojitas, ¿ah? A veces se pueden ver como más verdosas, depende del color, digamos, la profundidad. Pero en general, cuando son bien superficiales, se ven como esas linitas que la gente dice hay varículas o arañitas vasculares, que son bien como si fueran proyecciones rojitas bien superficiales. Y después tenés cuando las venas como más profundas se afectan, esas como dilataciones, como tortuosidades, le decimos a veces, que es como trayectos
proyecto, a veces la gente viene y te dice, ay, tengo un tubo PVC, ¿no? Es como eso de correlacionar para que se entienda un poco qué es lo que nosotros vemos, que decimos, wow. Cuando eso ya se ve es porque la insuficiencia venosa realmente es severa. Entonces es re importante porque muchas veces la gente viene por esas arañitas como si fuera algo estético y en realidad no es nada estético porque eso me está mostrando que abajo hay una insuficiencia venosa. Entonces sí es verdad que el tratamiento de las arañitas muchas veces es estético, pero hay un tratamiento médico que suplir. Hay que indicar tratamiento, por ejemplo, de elastocompresión, como le decimos nosotros, que es las medias de descanso, que tienen que ser medias específicas, no son cualquier media de nylon. Después, por ejemplo, tratamientos con comprimidos que ayuden al retorno venoso. Y lo más importante es el ajuste de algunas cosas a nivel del día a día que mejoren eso, como por ejemplo el ejercicio físico, la correcta alimentación. Eso es como las cosas que más importan a la hora de prevenir la insuficiencia venosa. Sabemos que además existen muchos factores que actúan para que la insuficiencia venosa aparezca. Por ejemplo, el sedentarismo, estar más de 5 o 6 horas sentado por día. Pero también, por ejemplo, esa gente que tiene trabajo que está todo el día parado. Más de 5 o 6 horas de estar parado de continuo aumenta el riesgo. Entonces, por ejemplo, los mozos, muchas veces los recepcionistas, los médicos que pasan mucho tiempo parados tienen muchísimo más riesgo de que esto aparezca. Después, por ejemplo, en las mujeres se ve mucho más porque tiene cierta influencia hormonal, en los embarazos. Entonces, claro, hay un montón de cosas que uno puede prevenir, pero otras no, pero tiene que estar atento porque puede actuar sobre eso como frenando, digamos, la evolución de la insuficiencia venosa. La cura no está. Lo que uno hace es como la hipertensión arterial, ¿tá? Que es como mucho más frecuente escuchar. Uno utiliza tratamiento para mejorar la hipertensión arterial, pero no es que uno cure la hipertensión arterial, la mantiene controlada. ¿tá? Entonces, vos con, por ejemplo, ejercicio físico, buena alimentación y medias de elastocompresión y en algunas situaciones diferentes medicamentos vía oral, con eso la mantenés controlada y capaz que no tenés síntomas, no te aparecen las varices o varículas. Entonces vos frenás, entonces evitás que aparezca la complicación, que sea la úlcera, sea la varice. Entonces eso es re importante tener en cuenta. La importancia de pensar en el antes, más allá de que cuando uno las tenga las va a tratar, pensar en la prevención para evitar que el ciclo natural de la insuficiencia venosa se frene o se corte. Las medias elásticas, lo que nosotros le decimos terapia de elastocompresión, son unas medias que son de nylon, ¿tá? Son como las medias can-can, pero que tienen una tensión específica, o sea, van a ayudar a que la pierna esté como apretadita. Nosotros al apretar la pierna hacemos que el retorno venoso, o sea que la sangre que está en las venas se mueva más fácilmente. Es como que si nosotros apretáramos el cañito para que eso drene más fácil. Entonces son medias que en general se compran en ortopedias o en farmacias y que tienen una tensión especial. No es cualquier media, me pongo medias de nylon. No, son medias médicas, ¿tá? En general las indica el médico, las indica con cierta tensión específica y uno cuando va a comprar la media, en general te miden el ancho del tobillo, pero tienen que ser medias específicas para uno, ¿tá? Entonces en las cuales uno se las coloca cuando se levanta, ¿tá? Se las pone, en general si uno ya se bajó de la cama, está bueno poner los pies un poco para arriba y colocarlas para que cuando uno coloque como que la vena esté vacía, ¿tá? Por eso en general uno dice, tenerlas al lado de la mesita de luz. Antes de bajar de la cama ya te las pones. Y esas medias se usan idealmente a lo largo de todo el día hasta acostarse a dormir. Para dormir se sacan esas medias. Porque las medias cuando uno está derecho drenan mejor. Entonces las medias ayudan a eso, a ir ayudando a que el drenaje sea muchísimo mejor. Es que en realidad uno tiene que entender que las medias de elastocompresión son, aparte, el tratamiento fundamental. El ejercicio y las medias es la base de todo. Y claro, muchas veces pasa que las medias molestan, dan calor, dan sensación como... Entonces al paciente le cuesta un poco más adherir a eso. Pero en realidad es brutal porque mucha gente que al principio no la toleraba, después dice, cuando uno se acostumbra, la sensación de pie descansado, porque claro, disminuye la picazón, disminuye la sensación de pierna cansada, disminuye esa como sensación como que te pica o como que si te pincharan, como disminuye tanto, al fin y al cabo, esa molestia quizás de la media termina siendo no tan importante con respecto a lo otro. Como
como te decía, tenés la parte médica de, bueno, tratar la insuficiencia, de indicar tratamiento para evitar que aparezcan, pero la otra está, bueno, cuando ya está, ¿qué hago? Cuando están las varículas o esas arañitas vasculares que son visibles como rojitas, como proyecciones, se puede hacer tratamiento con esclerosante, que en general lo hace el dermatólogo o también lo puede hacer el cirujano vascular. Se aplica un producto que es un producto químico que lo hace es aprieta esa venita insuficiente, como que la mata, la quema. Entonces desaparece esa venita. Ya. No pasa nada porque esas son venas que en realidad no tienen funcionamiento correcto. Entonces al eliminarlas no cambia el funcionamiento del resto de las venas. Y cuando ya está la varice más formada, en esos casos es quirúrgico y ahí lo trata el cirujano vascular. Es re importante también tener en cuenta que antes de realizar un tratamiento es fundamental tener lo que nosotros llamamos el ecodoppler, que es una imagen, una ecografía de las piernas que valora cómo está la vena y cómo está la arteria. Porque nosotros tenemos que cuantificar, o sea, ver cuánto es que tu vena funciona mal. ¿Qué vena? ¿La profunda o solo la superficial? Las dos. Porque en general, en base a ese resultado, también nosotros indicamos tratamiento. Cuando solo quizás una alteración más superficial se puede hacer esclerosante y no tiene indicación quirúrgica, por ejemplo, y a veces cuando ya hay un componente más profundo ya es necesario hacerlo en conjunto con un cirujano vascular para que trate, opere la parte profunda, mejore esa vena, coloque una vena con buen funcionamiento para, digamos, también prevenir que cuando uno trata lo profundo también lo superficial va a mejorar. Bueno, es realmente común y aparte es una cirugía que al paciente le mejora mucho la calidad de vida. ¿Por qué? Porque sentir tener la pierna cansada, las varices, muchas veces lo que pasa es que como la vena está hacia afuera, uno se pega en la pierna y sangran pila. Entonces, claro, en realidad es súper incómodo para el paciente, además de la sintomatología que le trae, de a veces decir, no puedo estar parada, de la sensación de esa pesadez, molestia, y que a pesar de todo esto, muchas veces la gente dice, mira, prefiero la cirugía antes que... y ya está. Y que además en verano empeora. Entonces en esta época en la que estamos, en general la gente siente muchísimo más las piernas cansadas, mucha más sensación que realmente es molesta y a veces te obliga a sentarte y decir necesito poner las piernas en alto. Hay pacientes que, por ejemplo, a pesar de que podría realizarse un tratamiento quirúrgico y bueno, por el tipo de paciente, porque quizás tiene otras enfermedades, no se puede operar, pero bueno, igual se puede hacer un tratamiento para que la sintomatología mejore. Y hay otros que sí, sin problema se pueden operar. Entonces es fundamental eso de tratar en conjunto, bueno, dermatólogo con cirugía vascular, para poder, digamos, darle un tratamiento completo al paciente y que sobre todo la sintomatología mejore, que es lo que al paciente en general le molesta mucho más. Hoy en día la medicina busca mucho la prevención. Antes como la medicina se enfocaba en, bueno, cuando me venías con algo te trataba. Y ahora creo que toda la medicina está cambiando y todos estamos intentando avisar a la población que entienda que hay formas de prevenir. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una madre que tiene varices o que tiene arañitas, yo sé que la probabilidad de que yo las tenga es casi del 50%. Entonces, la realidad es que es mucho mejor comenzar a usar la media, hacer ejercicio cuando yo tengo quizás 20, 30, a que esperar a que tenga la varice, que además va a llevar muchísimo más tratamiento, me va a molestar mucho más. Entonces, qué importante es, si yo tengo un familiar, una hermana, una madre, un padre que tiene insuficiencia venosa, a los 20, 25, ir con el dermatólogo, con el cirujano vascular y decir, mira, me está pasando esto, ¿qué medidas puedo, digamos, aplicar en mí para evitar que llegue? Con todas las enfermedades, ¿no? Si yo sé que mis padres tienen hipertensión arterial y bueno, comer menos sal, hacer ejercicio. Lo mismo pasa con todas las enfermedades. La insuficiencia venosa es una de ellas, que además tiene mucho componente genético. Entonces, si yo veo que mis padres tienen, mi probabilidad es del 50%. Entonces, tomar medidas para además te vas a evitar el día de mañana una complicación, un problema, tener que ir más al médico. Los alimentos al natural de Centenario son los únicos sin conservantes artificiales y sin octógonos. Pero mejor que te lo cuenten los teros. Con Al Natural de Centenario, chau octógonos.
Probá la única línea en Uruguay sin conservantes artificiales y sin octógonos. Centenario, sponsor oficial de los Teros y el rugby uruguayo. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril. O llamanos, que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. Estoy en Tentaciones Sin Gluten, este lugar en San Carlos donde se pueden adquirir productos sin gluten de todo tipo. Miren lo que son estas tortas y estas masitas de elaboración propia y con un sabor exquisito. Claro, tiene muchos puntos en común. Te diría que la deportología, si el nombre lo sugiere, estudio del deporte o estudio de las lesiones deportivas. Y sin dudas que como deportólogo atiendo a deportistas de distintas disciplinas, sean profesionales o no, que tienen lesiones deportivas, que quieren prevenir lesiones, que quieren asesorarse en una cantidad de aspectos que les va a servir pensando en su salud, pensando en su rendimiento deportivo y pensando también en las lesiones deportivas concretamente. Además se aplica en toda persona que simplemente quiere mejorar su calidad de vida. Nosotros tenemos que formularnos una pregunta y es: ¿cómo impacta el poder moverte sin dolor, el poder hacer ejercicio, el poder trabajar que requiere determinada postura, movimientos? Eso impacta enormemente en la calidad de vida. Entonces te diría de que una gran función, una gran misión que tenemos en el área de la deportología es ayudar a que las personas se muevan bien y se muevan sin dolor, que tengan una medicina del movimiento. Yo diría que esa es la clave.
Bien, creo que un médico general puede tener una noción, por supuesto, para poder tomar la decisión de derivar. Pero te diría de que es esencial pensar en esto. Si querés prevenir algo relacionado con el movimiento, con una articulación, músculos, tendones, huesos, si querés ejercitarte o si al ejercitarte te apareció algún dolor, alguna molestia o querés prevenir que eso aparezca, es una muy buena idea consultar con un deportólogo. En definitiva, si querés mejorar tu calidad de vida, si te propones tener un hábito tan saludable y tan bueno como moverte, hacer ejercicios, ser más activo y disfrutar de todo eso o correr menos riesgos, entonces consulta con un deportólogo. En realidad, siempre que una articulación está comprometida, por ejemplo la rodilla, también seguramente se va a relacionar en algún grado con un dolor o alguna dificultad en el movimiento. Porque la articulación, concretamente la rodilla, es como el motor de un auto, necesita movimiento para estar sana. Y cuando vos querés hacer algún esfuerzo o estás simplemente sentada y te aparece un dolor y querés entonces moverte sin dolor y poder disfrutar de un trabajo, poder disfrutar de un deporte, de un ejercicio, es también una buena instancia para consultar con un deportólogo. En definitiva, siempre que está detrás el movimiento, más que el ejercicio, sino ya partamos de la base de poder en el día a día moverte sin dificultad, moverte sin dolor, poder tener esa plenitud y esa calidad de vida, consultar con un deportólogo. Del dolor de rodilla, un dolor en la rodilla y sobre todo relacionado con artrosis. Entonces, una gran estrategia que seguimos en la deportología moderna es tratar la artrosis no como una enfermedad, sino tratar integralmente a la persona que tiene artrosis. Entonces nosotros vamos a buscar corregir, ajustar distintos aspectos generales de la salud de la persona para que finalmente esa articulación, esa rodilla pueda trabajar mejor y mejorar sus síntomas con respecto a la artrosis. También agregamos en los últimos años las llamadas intervenciones guiadas por ecografía, que no son otra cosa que puntualmente procedimientos que básicamente hacemos con punciones, con agujas, pero viendo al mismo tiempo en una pantalla por ecografía dónde se dirige esa aguja y actuar específicamente en ese punto que necesita esa persona, con la ventaja que es un procedimiento mínimamente invasivo y además suele ser muy eficaz y no provocar daños adicionales como cuando se requiere hacer una incisión. Entonces te diría de que ese es un gran avance de la medicina deportiva de los últimos años y me gusta siempre hacer un paralelismo, una comparación. También en los últimos años hemos visto cómo avanzó la cardiología y hoy se habla de cardiología intervencionista. Hoy se habla de la colocación de stents, del cateterismo y antes determinadas lesiones, por ejemplo las arterias coronarias, que requerían toda una cirugía donde se debía abrir el tórax, hoy se hace simplemente accediendo con una punción en una arteria. Ese es un gran cambio. Entonces ahora, si nos vamos a la medicina deportiva, muchas lesiones que requerían una cirugía abierta, hoy en día las podemos tratar y muy bien con una alta tasa de éxito mediante estos procedimientos guiados por ecografía que son muy puntuales. Infiltración es inyectar. Así de simple, es inyectar dentro de una articulación o en unos tejidos. El procedimiento ecoguiado es más que infiltrar, es decir, a veces más que infiltrar, realmente hacemos cambios, modificaciones en los tejidos. Podemos evacuar, por ejemplo, un hematoma, podemos drenar un absceso y siendo muy puntuales, muy específicos y precisos, porque estamos viendo con el ecógrafo dónde va exactamente esa aguja para que podamos realizar ese trabajo. Imaginá lo que es ya no para alguien de que evidentemente esto es así. Si alguien, por ejemplo, tiene algún problema de una lesión deportiva y lo podemos mejorar y que pueda hacer nuevamente ejercicio, pueda hacer nuevamente deporte, ya es un gran cambio en su quehacer diario.
Pero pensemos en alguien simplemente que necesita mejorar su dolor para caminar. En un señor mayor que le interesa estar más aliviado, por ejemplo, de su rodilla, su tobillo, su cadera, para caminar algunas cuadras y ir, por ejemplo, a buscar a su nieto a la escuela, por ejemplo. Ya eso es un gran cambio de vida en lo cual le podemos ayudar. Nos distinguimos también de ser muy rápidos. Sabemos que la persona puede estar con dolor. Si llama y está buscando una consulta es porque tiene un problema, tiene una inquietud y quiere resolverla prontamente. Y por eso nosotros tenemos que dar una respuesta también pronta y eficaz. Por ejemplo, una pediatra puede entonces tener un abordaje inicial y ella a partir de ahí derivar hacia el deportólogo. Pero realmente trabajar en equipo. Y allí, en las edades más tempranas, pueden haber lesiones muy específicas. Y sin duda, los pediatras cada vez están mejor preparados para poder diagnosticarlas. Pero no cabe dudas de que apoyarse con el deportólogo es una ventaja para el paciente. Estamos frente al Punta Shopping. Siempre es fácil estacionar acá, tenemos un parking, pero además en las calles colaterales a la vuelta es muy fácil siempre estacionar. Es una clínica muy cómoda, es decir, es como muy amena. Y entonces creo que eso también ayuda desde que la persona llega a que comience a ser todo terapéutico. Es impresionante la variedad de productos sin gluten que ofrece este lugar. Tentaciones sin gluten en la ciudad de San Carlos. La verdad que los mismos productos que uno puede encontrar en una panadería tradicional los encuentra aquí. Y ni les digo el sabor, espectaculares. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Por Más Salud. La semana que viene nos reencontraremos con más información sobre el mundo de la salud, para poder estar informados y lograr una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros seres queridos. Nos pueden seguir en las redes sociales y pueden ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Hasta la semana que viene.
Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Odon Total, en Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Y Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Florida 660, Casi Rincón.